San Sebastián y Bilbao son las dos grandes urbes que pueblan la costa vasca. Diferentes entre sí, cada una de estas ciudades ha sabido reinventarse para adaptarse a la modernidad. Bilbao se ha convertido en el paradigma de la transformación gracias al efecto del Museo Guggenheim. Y en la actualidad son muchos los lugares del mundo que miran hacia Bilbao cuando se habla de modernidad. San Sebastián, antiguo destino de recreo para la aristocracia del siglo pasado, ha sabido hacer de su elegancia una insignia, y hoy pocos son capaces de resistirse a dar un paseo por su concurrida playa de la Concha. El litoral vasco cuenta además con espectaculares paisajes naturales que son especialmente hermosos si se observan desde el mar. Los pequeños pueblos de pescadores que salpican esta costa abrupta son un excelente lugar para detenerse. El faenar de pescadores en Mundaka o Lekeitio hacen que el viaje tenga un sabor especial. El patrimonio histórico de estos pueblos de costa resulta destacado en poblaciones como Bermeo o Guetaria. Rutas de España viaja en esta ocasión hasta el País Vasco para conocer su costa. En nuestro primer día de ruta por el litoral hacemos una parada en Bermeo, un municipio pesquero que ha sabido mantener su tipismo y donde además de visitar sus monumentos principales descubriremos cómo era un barco ballenero del siglo XVII. Desde Bermeo cogemos un barco para recorrer el litoral y llegamos hasta la ría de Mundaka, reserva de la biosfera. Finalizamos el día visitando la ciudad de Bilbao y hacemos una parada obligatoria en el sorprendente Museo Guggenheim. Dedicamos nuestro segundo día de viaje a recorrer algunos de los pueblos de la costa de Euskadi. Empezamos en Mundaka, un municipio famoso en todo el mundo por su afición surfera. Desde allí nos desplazamos a El Anchove. Disfrutamos paseando por el puerto de Lekeitio y acabamos la jornada probando la cocina tradicional del País Vasco en Guetaria. Nuestro tercer y último día de ruta visitamos la señorial ciudad de San Sebastián para desplazarnos después hasta Hondarribia y su fortaleza de Carlos V. Por la tarde paseamos por Irún y para despedirnos nos adentramos en el fantástico Museo Chillida Leku. En la comarca de Busturialdea, provincia de Vizcaya, nos encontramos con Bermeo. Los numerosos privilegios y exenciones de los que durante siglos se benefició este municipio nos dan una idea de la importancia que alcanzó esta villa marinera en el pasado. A partir del siglo XVIII, Bermeo vive una etapa de esplendor que perdura hasta nuestros días. La población cuenta con una destacada infraestructura industrial pesquera. También tiene una de las más importantes flotas pesqueras de bajura. Este desarrollo económico deja su huella en el municipio y en su patrimonio histórico. Nos hemos acercado hasta el municipio de Bermeo, un pueblo que fue muy importante durante la época medieval, y nos acompaña Begoña, que es técnico municipal de turismo de este pueblo. En el municipio de Bermeo existieron en su día hasta 15 torres, sin embargo hoy solo se conserva una, que es la Torre de Ercilla. Coméntame las características y para qué se utiliza en la actualidad. La Torre Ercilla también pertenece al medievo, es una torre gótica que tiene como peculiaridad que la planta tiene pues 6 lados, ¿no? Entonces la torre, aunque se puede pensar que las torres sean defensivas, tenían más que nada una importancia comercial, donde las familias o los nobles de Vizcaya pues lo que solían era hacer asentamientos dentro de las vías para llevar adelante su actividad comercial. El templo más antiguo de Bermeo es la iglesia de Santa Eufemia. Coméntame qué características principales tiene. Sí, la iglesia de Santa Eufemia es la más antigua del pueblo, también es la más chiquitina porque se encuentra en una zona que antiguamente era isla, lo que pasa que hoy en día está lo que es incorporada al entramado urbanístico del pueblo, ya no tiene esa imagen de isla que tenía antiguamente. En el puerto viejo de este municipio podemos encontrar todavía antiguas casas de pescadores. ¿Cuál era la tipología constructiva de este tipo de casa? Bueno, pues las casas de los pescadores, que son las que se encuentran alrededor del puerto viejo, normalmente son edificios estrechos y largos, vamos a decir profundos, ¿no? Normalmente solamente una de los habitáculos o de las salas da lo que es al puerto, y el resto suelen ser pues habitaciones oscuras o que tienen la salida, la ventana, lo que sería uno de los costados, que normalmente corresponde a una escalera pues que va por el costado del edificio. Begoña, hemos llegado hasta un barco ballenero. Se trata de una reproducción sobre la época del siglo XVII que han realizado unos alumnos de la Escuela de Carpintería.
Este es un barco ballenero, una recreación de un barco ballenero del siglo XVII, entonces estos barcos normalmente solían ir hasta Terranova, allí cazaban la ballena y normalmente la campaña duraba 9 meses. Solían ser como unos 4 meses de navegación de ida y de vuelta y 5 meses de lo que era la caza de la ballena en las costas de Terranova. Un barco más o menos de estas dimensiones solía tener aproximadamente 60 tripulantes y era una vida desde luego muy dura la que se llevaba a cabo dentro de estos barcos. Begoña, pues nos ha gustado mucho Bermeo y nos ha gustado especialmente este barco ballenero. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Después de conocer algunos de los atractivos culturales de Bermeo, nos disponemos a disfrutar ahora de su hermoso entorno natural. Partimos desde el puerto viejo del municipio para hacer una excursión en barca por el litoral. Las paradas en la ría de Mundaca, en la ermita de San Juan de Gaztelugatxe o el cabo de Machichaco son los puntos de mayor interés. No podíamos venir de visita al País Vasco sin tener una experiencia en su mar. Por eso hemos contactado con Unai, que se dedica básicamente a hacer rutas, ¿verdad?, con barcos, además de otras cosas. Cuéntanos un poquito a qué se dedica tu empresa. Bueno, nos dedicamos a muchas cosas, pero una de nuestras actividades preferidas además son las rutas en barco. Principalmente hacemos 3 rutas, una de ellas es, venimos desde Bermeo hasta esta zona, San Juan de Gaztelugatxe, Acatx y todo esto. Otra de ellas es por la ría y otra de ellas es Ogoño, visitando la isla de Ízaro y mostrando un poco todo su atractivo. Cuéntame qué peculiaridades tiene esta ruta que estamos realizando en estos momentos, llegando hasta la ermita de San Juan. Bueno, más que nada su entorno, ¿no?, que visto desde el mar pues es un poquito diferente a lo que se está acostumbrado a ver desde tierra. Eso es lo principal, ¿no? Y su atractivo con su ermita en la punta de la peña y bueno. Otra de las rutas que realizáis llega hasta la ría de Mundaca, una ría muy conocida y que además está considerada como reserva de la biosfera. Cuéntame qué características tiene. Bueno, principalmente la ría de Mundaca tiene un atractivo ya de por sí precioso, ¿no? Es muy sinuoso, muy apto para dar paseos y luego su famosa ola, pues como hemos podido ver con todos sus surfistas, pues también tiene un atractivo que la hace conocida en el mundo entero. Precisamente hemos tenido oportunidad de ver unos surfistas intentando aprovechar esa ola. Yo no sé si es algo común, si se ve gente practicando este deporte todo el año, cuéntame. Sí, ya te digo, es una ola muy famosa la de Mundaca y siempre que hay olas hay surfistas. Siempre, siempre, siempre. O sea, viene gente de todas partes del mundo a conocer la famosa ola de Mundaca. Supongo que además estas costas son muy ricas en pescado y de hecho hemos encontrado a alguien que tú conoces. Cuéntanos, ¿qué estaba haciendo y quién es? Sí, nos hemos topado con mi amigo Joseba Querejeta, campeón de España este año pasado. Y bueno, él siempre está en el agua. Los que estamos en el agua siempre nos conocemos y nos saludamos. Practicaba el deporte de pesca submarina. Sí. ¿Qué nivel de complicación tiene esto? Bueno, el nivel de complicación es que cada vez es más difícil coger el pescado, cada vez hay menos, hay que ser mejor, hay que estar físicamente muy fuerte y psíquicamente también, ¿no? Porque mira qué temperaturas tenemos y bueno, pues esta gente está todos los días 7, 8 horas en el agua. El paseo por el litoral de Vizcaya nos permite tener una visión diferente de la costa. Desde el barco se obtiene una perspectiva diferente de este agreste paisaje marítimo que ha sido declarado biotopo protegido. Desde Bermeo conducimos a Bilbao, la ciudad más poblada del País Vasco y la capital de la provincia de Vizcaya. Esta próspera ciudad ha sido conocida tradicionalmente por la importancia de su industria: astilleros, minas de hierro y numerosas empresas. Todas han enriquecido a la ciudad durante décadas. En la actualidad, la ciudad de Bilbao se encuentra inmersa en una profunda transformación. La rehabilitación de su extenso patrimonio histórico empieza a dar sus frutos.
La nueva concepción de un Bilbao volcado en las nuevas tendencias ha llevado a la ciudad a convertirse en un escaparate de corrientes artísticas al aire libre. Nos hemos acercado hasta uno de los lugares más representativos y emblemáticos de la ciudad de Bilbao, Surria. Desde aquí vamos a hablar de algunos de sus monumentos más significativos con Mariano, que es guía turístico de la ciudad. Hola, ¿qué tal? Encantado. Para empezar a hablar de la nueva Bilbao, que se crea a finales del siglo XIX, podemos coger como ejemplo la Plaza Elíptica, como lugar que queda en mitad del ensanche. La Plaza Elíptica, que lo que marca es la mitad de ese Bilbao que estaba creciendo a toda velocidad en la última decena del siglo XIX. Crecía muy rápido, había mucho trabajo, riqueza. En la misma Plaza Elíptica encontramos el Palacio de los Chávarri, un palacio de estilo neoflamenco que fue levantado para vivienda de dos familias. Mandan construir un edificio singular porque, en contra de todos los neos que había por aquí, ese es neoflamenco. Paul Hankar, un arquitecto que jamás estuvo aquí para ver su obra, pero que hizo un diseño increíble, en mármol rosa, piedra caliza amarilla y todas las ventanas diferentes. Nos faltaría también hablar del edificio de la Diputación, que conjuga diversos estilos neos. Contiene todos los movimientos neos muy románticos que luego se verían influidos ya en la Belle Époque. Pero es neoárabe, neobarroco, historicista, un poco recuperando esa seriedad y esa elegancia de los momentos más griegos, romanos. Y de ahí nos acercamos hasta la Ría, lugar en el que nos encontramos en estos momentos y que además representa el paradigma de la transformación que ha vivido Bilbao en los últimos años. Increíble, sobre todo para los que hemos vivido aquí toda la vida. Un sitio en el que no había vida ninguna, la Ría, que era auténticamente pestilente, la industria, la polución, y ahora hay millones de peces. Estamos que no nos lo creemos. Mirando a esta ría encontramos el Teatro Arriaga, uno de los edificios más impresionantes de la ciudad de Bilbao. El Teatro Arriaga, que creció en 1890, era el punto de referencia para esa nueva gente haciendo negocios en una calle que tenía que tener nombre francés, el Boulevard. Por detrás del Teatro Arriaga encontramos todo el casco antiguo de la ciudad de Bilbao, que se funda en el siglo XIV, la misma fecha en que se levanta el templo, que hoy en día es una catedral. Exactamente. Ya existía un templo, lo que pasa es que se quema, cosa bastante fácil en aquella época, y por suscripción popular, a base de donaciones, crece una nueva iglesia dedicada a Santiago, porque estamos en la ruta jacobea, en estilo gótico, y bueno, pues era una de las iglesias grandes de ese nuevo Bilbao que iba creciendo de 3 a 7 calles. Pues Mariano, nos alegramos muchísimo de este cambio de la ciudad mejor y esperemos que siga recibiendo tantos turistas y visitantes como en los últimos años. Ahora Bilbao es para disfrutarlo. Desde el ensanche bilbaíno nos acercamos caminando hasta los aledaños del famosísimo Museo Guggenheim. El edificio de Frank Gehry se levanta como una gigantesca escultura sobre la ría de Bilbao. En la puerta, custodiando el edificio, la escultura vegetal de Jeff Nuns suele causar curiosidad. El museo, todo un gigante de titanio, cristal y acero, siempre provoca una sincera exclamación de sorpresa en el visitante primerizo. Hacer un programa de viajes sobre Bilbao y no entrar en el Guggenheim no tendría ningún sentido. Por eso hemos querido visitar las entrañas de este gran edificio y hemos tenido la suerte de que nos acompañe el director del museo, Juan Ignacio Velarte. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Este monumental edificio de Frank Gehry ha recibido numerosos adjetivos, pero ¿cómo lo describiría usted? Pues yo creo que es un edificio difícil de describir, pero yo creo que es probablemente es la obra más importante que ha hecho Frank Gehry en su carrera. Yo creo que es un edificio extraordinario, es un icono arquitectónico de finales del siglo XX, de principios del siglo XXI, y yo creo que es un edificio que además ha creado ha abierto una página nueva en el ámbito de la arquitectura para los museos, ¿no? Yo creo que los museos después de yo creo que ya nunca serán lo mismo, ¿no? Ahora que se han cumplido ya 10 años de la inauguración de este museo y se puede tener una cierta visión histórica, ¿cree que es cierto lo que se denomina como efecto Guggenheim? ¿Qué significa? Yo creo que este es un caso que ha acuñado casi una marca de cómo una infraestructura cultural puede ser un elemento fundamental en un proceso de transformación y con unos efectos
no solo arquitectónicos, sino también económicos, sociales y desde luego de proyección de imagen. Contando con un continente de tal envergadura y tan sorprendente, puede llegar a resultar dificultoso ocuparse del contenido. ¿Cómo se seleccionan las colecciones, tanto permanentes como las transitorias o las temporales? Bueno, en realidad aquí el continente ha venido después del contenido, es decir, el contenido del museo era previo al edificio, es un contenido que el museo tiene en función de que el museo ya tiene una colección, las colecciones Guggenheim que están distribuidas en museos en el resto del mundo, en Nueva York, en Venecia, por ejemplo, y además este museo aporta a esas colecciones que se exponen en este museo su propia colección, que se ha ido creando a lo largo de estos 10 años. Y además de eso el museo tiene pues, una programación de exposiciones temporales a las cuales que puede digamos, presentar a su público gracias no solo a que se dispone de estos espacios, sino que también se dispone de esa relación con otras instituciones culturales del mundo, la Fundación Guggenheim en Nueva York, el Museo de Ermitas en San Petersburgo o el Museo Histórico de Viena, por ejemplo, ¿no? Nosotros pensamos que el continente lo que nos aporta fundamentalmente, y como antes decía, es un valor añadido que nos permite exponer el arte de nuestros días de una manera diferente y como no se puede hacer en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Y eso nos permite tener, por ejemplo, pues instalaciones escultóricas como La materia del tiempo de Richard Serra, que forma parte de la colección permanente, obras como esta de Jenny Holzer, que vemos aquí a mis espaldas, o muchas otras que se pueden ver en el museo como parte de su colección. Una persona que tenga planeado visitar el Museo Guggenheim en los próximos meses, ¿qué va a encontrar en cuanto a exposiciones temporales? Pues en las exposiciones temporales, en los próximos meses todavía podrá ver los últimos meses de esta exposición que hemos tenido a lo largo de estos meses pasados, Art in the USA, que es una amplia panorámica del arte americano, desde los orígenes de Estados Unidos, en los tiempos de las colonias, hace 3 siglos hasta nuestros días. Es la exposición más importante que se ha hecho nunca fuera de América sobre el arte de Estados Unidos. Y verá también una exposición que vamos a inaugurar en las próximas semanas dedicada al surrealismo, una exposición que se llamará Cosas del surrealismo, que refleja, una exposición muy amplia, que refleja la influencia de este movimiento a mediados de en la primera mitad del siglo XX en otras disciplinas artísticas, que fue no solo importante desde el punto de vista de la pintura, de la escultura, sino también su influencia en otras disciplinas, el diseño, la arquitectura, la moda, el teatro, el baile. ¿Es cierta la frase de que el Guggenheim ha colocado a Bilbao en el mapa del mundo? Sí, yo creo que es cierta en el sentido de que le ha aportado, evidentemente Bilbao estaba en los mapas, pero yo creo que ha aportado una proyección internacional que Bilbao no tenía hace 10 años. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los planes de futuro, los proyectos que le esperan a este museo? Fundamentalmente en los próximos años lo que el museo pretende es consolidar la posición que ha alcanzado, consolidar su posición como un museo de referencia en el ámbito de las instituciones dedicadas a las artes plásticas en Europa, seguir consolidando su colección, su programación de exposiciones temporales, haciendo lo que otros museos no hacen, creo que ese es el hueco que nosotros tenemos que llenar, y apostando muy firmemente por algo que hemos venido haciendo también hasta ahora, que es una apuesta finalmente por la educación. Creo que este es un museo fundamentalmente con una vocación de servicio, con una orientación hacia sus visitantes, y creo que la apuesta en los próximos años va a estar centrada en seguir desarrollando esa vocación educativa que el museo tiene. Juan Ignacio, pues ha sido todo un placer que nos atendiera, le damos las gracias y recomendamos a todo el mundo que no se pierda un espacio tan especial como este. Pues encantados de haberos tenido por aquí y espero que muchos de vuestros, de la audiencia o de los televidentes, pues nos vengan a visitar. Gracias. Para pasar la noche en Bilbao, buscamos un establecimiento que se encuentre en pleno corazón de la ciudad moderna. A pocos minutos del Guggenheim encontramos el Hotel Ercilla. Se trata de un establecimiento con solera que ha sido totalmente reformado recientemente. El Hotel Ercilla se ha reinventado creando un nuevo ambiente donde predomina la sofisticación. Los espacios comunes como los salones de recreo o la barra están pensados para envolver de lujo urbano los momentos de relax. Las habitaciones han sido renovadas en su totalidad. La nueva decoración tiene en cuenta el confort del huésped que acude a un hotel de referencia en la ciudad.
La historia del Hotel Ercilla se remonta a 3 décadas atrás y siempre ha destacado como lugar de encuentro para los acontecimientos sociales y culturales de Bilbao. Para aquellos que acudan a la ciudad de Bilbao por negocios, el Hotel Ercilla resulta la primera opción. El establecimiento cuenta con 35 salones privados preparados para celebrar desde reuniones a congresos de empresa. El atento personal del hotel le orientará ante cualquier duda antes de empezar el día. Subimos al coche para dirigirnos hasta Mundaka, quizá el más antiguo de los municipios que pueblan la costa vasca. El viejo origen de este pueblo se remonta a la época de las Juntas Generales del Señorío de Vizcaya. El pueblo, conocido entonces como Munaca, ocupaba el primer asiento con capacidad de voto. El remoto origen histórico de la población ha conferido a Mundaka un halo de misterio. La tradición popular aderezó con leyendas el incierto origen histórico de la población. Lo cierto es que Mundaka es uno de esos lugares donde todavía ocurren cosas tan mágicas como su famosa ola. Nos hemos acercado para conocer el municipio pesquero de Mundaka, un lugar que es conocido internacionalmente por el surf. Hemos contactado con Manoli, que es la concejal de turismo. Manoli, para empezar a hablar del patrimonio de Mundaka podemos elegir, por ejemplo, la iglesia de Santa María, una iglesia que fue construida sobre una antigua atalaya. La iglesia es de del siglo XI, es de estilo renacentista, y luego tiene un añadido que es lo que es la torre, que es del siglo XVII, con 3 naves, que son las 2 capillas y el altar mayor. Vamos a hablar del otro templo religioso de esta localidad, que es la ermita de Santa Catalina, y que fue utilizada en otros tiempos con funciones diferentes. La ermita de Santa Catalina es del siglo XVII, es de estilo renacentista gótico. Se cuenta que la gente que tenía peste o que tenía lepra se llevaba allí, entonces para separarles un poquito del pueblo. Por eso se hizo un fortín, se rodeó todo con un fortín. El edificio que hoy en día se utiliza como biblioteca cumplió en el pasado funciones diferentes. En el pasado se dice que era hospital de peregrinos del Camino de Santiago. Luego posterior fue la antigua matadería y también cuenta que fue cofradía de pescadores. La cruz de piedra que se encuentra cerca del antiguo hospital de peregrinos también es significativa. Sí, la cruz es del Camino de Santiago, es del siglo XV y actualmente ha estado siempre donde está actualmente. Para acabar con este recorrido monumental por el pueblo de Mundaka podemos mencionar también el ayuntamiento, un edificio que se construyó con un dinero venido de las Américas. Este ayuntamiento se reformó en 1982 porque eran unas alturas grandísimas, los techos eran altísimos, entonces dentro del edificio del ayuntamiento están las escuelas y se remodeló todo por dentro, menos la fachada, todo está remodelado por dentro. Mundaka es mundialmente conocido por ser la capital del surf español. Cuéntame dónde está la ola y cómo es esa ola de Mundaka. Pues porque Mundaka tiene una ola que dicen que es la mejor de Europa y la tercera del mundo, que alcanza hasta 400 metros de largura la ola esa izquierda del... Entonces vienen muchísimos extranjeros, muchísimos australianos, americanos, bueno, que yo creo que en todo el mundo conocen la ola de Mundaka. En Mundaka se celebra desde el año 89 el Campeonato del Mundo de Surf, que organiza Gabón con el Ayuntamiento de Mundaka. ¿Qué relación ha tenido Mundaka tradicionalmente con el mundo de la pesca? El mundo pesquero mucho, porque Mundaka es un pueblo de pescadores y de muchos marinos, de capitanes y demás. Así que últimamente, ya pues como en todos los sitios, hay muy pocos pescadores, ya es más deportivo, más en plan turista. Manoli, pues recomendamos a todo el mundo que venga a probar esa famosa ola de Mundaka. Pues muy bien, pues nosotros gustosos de que vengáis y encantados de la vida. Aunque hoy sean cada vez menos los que viven del mar, en Mundaka se respira todavía la brisa cambiante propia de un pueblo marinero. Mundaka sigue hoy creciendo sin dejar de mirar a su caprichoso mar Cantábrico. Continuamos nuestro recorrido por la costa vasca con la intención de pasear por los pueblos de pescadores con más encanto. Nos recomiendan el tranquilo pueblo de Lanchove. El casco antiguo de este pequeño municipio se amontona sobre un cerro escarpado que se abre al mar. Las casas de colores vivos, deslucidos por el tiempo, descansan sobre pronunciadas pendientes.
El puerto pesquero del Anchove aparece preso entre las paredes verticales del colosal Cabo Ogoño. Este puerto encogido y casi fortificado ha sido la preocupación más cotidiana para su población desde hace siglos. Al disponer de una bahía tan abierta a los embates del mar Cantábrico, los habitantes de El Anchove construyeron ya en el siglo XVIII varios muelles para protegerse de la furia del mar. El agreste entorno natural que rodea a este pueblo costero, así como su escarpada orografía y su carácter marinero, lo configuran como uno de los lugares más auténticos para el viajero. Nos desplazamos hasta Lekeitio, un municipio de algo más de 7.000 habitantes que pertenece a la comarca de Lea Artibai, provincia de Vizcaya. Situado en la costa más oriental de la provincia, este pueblo cuenta con diversos edificios señoriales que ostentan todavía en su fachada el escudo de armas familiar. El origen del nombre del pueblo proviene de una evolución de Legoitio, o paraje sobre el Lea, haciendo alusión al río. Cerca de las casas señoriales de la ciudad se encuentra el ayuntamiento, instalado en una típica casa barroca. Frente a él se alza la Basílica de la Asunción de Santa María, el templo más significativo del pueblo. Es un edificio que pertenece al gótico tardío y que ha recibido el título de Monumento Nacional. Tanto la fachada como la puerta occidental merecen ser admiradas con calma, puesto que forman parte de uno de los conjuntos góticos más sobresalientes de la región. Los montes de Otoyo y Lumencha, sobre cuya falda se asienta Lekeitio, se esconden en suave descenso en el mar, dando lugar a dos playas. En el centro de la vida del pueblo se encuentra el puerto, de cuya construcción más primitiva se tiene ya noticia en el siglo XIV. El puerto que conocemos hoy en día data de un siglo después y todavía recibió diversas ampliaciones en siglos posteriores. Los derechos sobre navegación y pesca que ostentaba el municipio de Lekeitio ayudaron a prosperar a su puerto, convirtiéndolo en el segundo en importancia de la zona. La playa de Carraspio, perteneciente al municipio de Mendeja, y la playa de Isuncha configura otro de los paisajes más característicos de la localidad. La actividad de la pesca ha sido el motor indiscutible de este pueblo de mar. Hoy empieza a quedar desbancado por otro sector en alza, el de los servicios y el turismo. Sin embargo, Lekeitio conserva todavía su persistente sabor a mar. Nos desplazamos hasta la franja del litoral que pertenece ya a la provincia de Guipúzcoa. Nuestro próximo destino es el turístico pueblo de Guetaria. A tan solo 2 kilómetros de Guetaria, en una zona repleta de antiguos caseríos, se acaba de inaugurar el Hotel Iturregui. Un establecimiento donde coinciden conceptos como el lujo y el turismo rural. Además de disfrutar de la seleccionada decoración de este establecimiento, podrá relajarse en un entorno natural que combina mar y montaña. Es posible que muchos sitúen a la población de Guetaria en el mapa gracias a la figura del marino Juan Sebastián Elcano, el primero que fue capaz de dar la vuelta al mundo. Además de ser la tierra natal de tan insigne figura, Guetaria cuenta con un pintoresco puerto pesquero que lo ha convertido en uno de los destinos turísticos preferidos en esta zona del País Vasco. El casco antiguo del municipio se extiende sobre el tómbolo que une el monte de San Antón con tierra firme. Con la llegada de la tarde, se recogen las últimas barcas en espera de una nueva jornada en el mar. A unos 30 kilómetros de San Sebastián, el municipio de Guetaria representa al típico pueblo de pescadores de la costa vasca. Darse una vuelta por su casco antiguo medieval y bajar paseando hasta el puerto siempre lleno de actividad resulta un auténtico placer. Su templo más conocido es la iglesia de San Salvador, un templo gótico del siglo XV. Este pueblo es también importante porque aquí la Junta General firmó en 1397 la creación de la provincia de Guipúzcoa.
La iglesia gótica de San Salvador se alza altiva entre las apretadas casas de piedra de Guetaria. Bajo este templo de 3 naves se encuentra el pasadizo de Cratapona. Se trata de un arco que une la calle Mayor con las escaleras del puerto. Este municipio cuenta con una excelente fama gastronómica, así que nos decidimos a comprobar el mito. Buscábamos un buen lugar donde degustar un pescado excelente y nos recomendaron Guetaria, por eso hemos venido al restaurante Calla y nos acompaña María Rosa, que es su propietaria. María Rosa, vamos a hablar, si le parece, un poco de la historia de este restaurante, porque tengo entendido que lleva 5 décadas abierto. Inauguramos el año 62 en septiembre. Empecé yo con mis padres, luego mis padres fueron mayores y nos quedamos nosotros, y detrás de mí está el hijo que va con el negocio. A mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es el hecho de que en esta población precisamente existe la tradición de que la gente hace el pescado a la brasa, pero en la calle. Cuando era joven también y empecé aquí, sí existían las parrillas en la calle, y serán de los pocos pueblos que existen que haya parrilla en la calle. Guetaria, Orio, puede haber alguno más, pero la realidad es que la fama lo lleva a Guetaria. Pues María Rosa, ¿qué le parece si empezamos ya a ver un poquito los platos que nos han preparado, esta demostración a base de frutos del mar? ¿Qué tenemos como entrante? Bueno, para aquí tenemos unos camarones que la temporada empieza en noviembre y termina en marzo. Como tenemos viveros propios y lo tenemos vivo, pues al momento que el cliente pida lo sacamos y lo hemos frito con un poquitín de aceite y guindilla, vuelta y vuelta, y ya está. Y luego al final se le echa sal gorda. Lo siguiente que tendríamos son unas cocochas que creo que son muy apreciadas. Las cocochas en salsa. Las cocochas, cada merluza tiene una cococha, solamente una. Y estos están preparados en salsa con un poquitín de ajo picado, un poco de aceite de oliva, se le echa la guindilla y las cocochas, y se van haciendo poco a poco, meneándolos para que la salsa sea un poco gruesa. Pasamos a lo siguiente, que creo que es un changurro al horno. Este es centollo, que le llamamos changurro al horno. Y esto es una cosa que el centollo se suele cocer primero, luego se desmiga y luego se prepara la salsa. Y la salsa, pues hacemos como una salsa americana, pues se hace con cebolla, puerro, un poco zanahoria, lleva chalotas, estragón, coñac, vino blanco, y luego para dar el color, tomate. Y luego ya, pues una vez que se hace la masa, pues metemos al horno y lo gratinamos. Y vamos ya a los 2 platos que serían los segundos, ambos pescados. ¿Por cuál de ellos empezaríamos? Rodaballo y besugo. Muy bien. Hay que ir cogiendo los sabores de más suave a más fuerte el sabor. Entonces el rodaballo es más suave que el besugo. Y eso lo hacemos a la brasa, es muy sencillo, y luego le echamos una salsita, y esto viene bien de Galicia o de Francia. Muy bien. ¿Y este de aquí? El besugo, bueno, antes aquí había muchísimo besugo, pero eso las caletas se perdieron y ya apenas hay besugo. Entonces traemos la mayoría de Tarifa, y es muy bueno el besugo de Tarifa. Lo hacemos a la brasa, y luego lo abrimos por la mitad, le quitamos el hueso, y le echamos un poquitín de vinagre, aceite de oliva con ajo, y se le echa por encima y a chuparse los dedos. Después de esta gran comida solo nos queda hablar ya de los postres. Veo ahí delante un hojaldre, cuénteme. El hojaldre lo hacemos en casa también, y luego ya abrimos por la mitad, hacemos una crema pastelera normal, volvemos a taparlo, metemos al horno, que es muy caliente, y se sirve caliente. Y luego ponemos un helado, pues ponemos ahí un helado de mango, ahí tiene mango. Y justo al lado otro postre que también es un postre bastante tradicional en la zona. Eso es una crema cuajada muy rica, que elaboramos en casa también, pero es para hacerse un poco la idea, como si fuera un poquitín crema catalana, para hacerse un poco la idea. Y es totalmente casero. Y luego lleva un helado de canela, y luego eso pues lo echamos azúcar y lo quemamos para que le dé el sabor muy rico. Para acompañar toda esta comida, y como no podía ser de otra manera, yo creo que hay que acompañarla con un vino blanco, y además hemos escogido un vino de la zona. Cuénteme un poco la historia de este vino que ha conseguido la denominación de origen. Bueno, pues este Chacolí viene de hace muchísimos años, lo que pasa es que está muy mejorado, porque por ejemplo, hace 20 años, pues el Chacolí era mucho más fuerte y era difícil de tomar. María Rosa, muchísimas gracias por hablarnos de cómo se cocinan todos estos productos del mar. Muchísimas gracias a ustedes. La inmejorable oferta gastronómica del municipio y los espectaculares parajes naturales que lo rodean hacen que sea una cita ineludible en cualquier viaje por la costa vasca. Pasamos la noche en San Sebastián y elegimos una antigua casa señorial transformada en un selecto establecimiento. El Hotel Villa Soro nace de la cuidadosa rehabilitación de una finca del siglo XIX. En el interior del inmueble se han mantenido los elementos de decoración propios de la época, adaptándolos a un entorno de máximo confort.
El hotel cuenta con diversas salas de lectura para relajarse o tomar un tentempié. Los adornos modernistas y neoclásicos que cubren el salón principal crean un ambiente único. Aunque el hotel está concebido para el relax, el empresario encontrará aquí lugar selecto donde celebrar sus reuniones. Las 25 habitaciones de las que dispone el Villa Soro son especialmente amplias. Cada una de ellas ha sido diseñada para transmitir armonía, utilizando tonos naturales y sin estridencias. Desde esta villa declarada Patrimonio Histórico de la ciudad, iniciamos nuestra ruta del día. Desde el hotel nos desplazamos hasta el litoral de la ciudad de San Sebastián. La capital de Guipúzcoa se asienta en el eje atlántico sobre la bahía de la Concha y al pie de los montes Urgul e Igueldo. Junto a El Cursal, Palacio de Congresos de la ciudad, se encuentra la playa de la Zurriola. El casco urbano queda partido por el cauce del río Urumea, creando uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad. Nos hemos acercado hasta la maravillosa playa de la Concha y hemos contactado con Ana, que es guía turística de la ciudad de San Sebastián. Para empezar, podríamos decir que esta ciudad en su día estuvo amurallada y tuvo un castillo. ¿Cuáles eran las características de esa época? Detrás nuestro tenemos las murallas, es lo que queda de ellas, que son de la época medieval. Lo que vemos hoy en día, la mayoría pertenece a la época de los Reyes Católicos, en el siglo XVI, y buena parte de ellas ya han desaparecido. Hay que explicar también que la reina María Cristina levanta aquí la construcción de su palacio y también una especie de caseta que todavía se encuentra en la playa. Bueno, pues lo primero que se construye es el Palacio de Miramar, que es el edificio rojo que queda detrás mío, y es un edificio que tiene un estilo arquitectónico totalmente distinto. No es nada habitual en la zona encontrar una casa de campo inglesa, con lo cual se construye también en ese momento un pequeño edificio que hay en lo que es la Bahía de la Concha, que se llama la Caseta de la Reina. La playa de la Concha es seguramente la playa urbana más famosa de toda España. Coméntame qué importancia ha tenido esta playa para la ciudad en el pasado y en la actualidad. La playa de la Concha ha sido todo para San Sebastián. Es un poco el que se ponga de moda el ir a tomar baños de mar a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, y fue el gran recurso económico en realidad para la ciudad. Hoy en día, pues bueno, sigue siendo el paseo por el cual todos los donostiarras nos paseamos, por el cual pasa un poco de todo, ¿no? ¿Qué estilo arquitectónico tiene el edificio del ayuntamiento? Bueno, pues es un edificio muy simétrico, es un edificio que está construido en piedra arenisca. La piedra arenisca se extraía de unas canteras que había aquí, hoy en día ya no existen, entonces a nivel de arquitectura pues vemos que es un cuerpo central con dos alas simétricas a los lados, con esas decoraciones pues un poco clásicas, ¿no? Con esos frontones triangulares, con dos pisos, columnas con sus canalillos en medio y arcos de medio punto. Otros de los edificios significativos y levantados a partir de la llegada de María Cristina son el Teatro de Victoria Eugenia. Coméntame qué características tiene. Bueno, pues el Teatro de Victoria Eugenia, también un edificio un poco siguiendo el mismo estilo, ¿no? que el edificio del ayuntamiento, de lo que es hoy en día el ayuntamiento, construido también en esa piedra arenisca, y es un conjunto que se construye alrededor de 1912 más o menos. Ana, vamos a cambiar ahora completamente de tercio, vamos a hablar ahora de los edificios religiosos de la ciudad. Seguramente el más importante, el templo más significativo, es la iglesia de Nuestra Señora del Coro. Es una iglesia barroca, una iglesia que está dedicada a la Virgen del Coro. La Virgen del Coro, no sabemos muy bien de dónde viene el nombre, parece ser, una de las posibles teorías es que los marinos que hacían esa ruta comercial trajeran ese nombre en honor de una virgen que hay en Venezuela, Virgen del Coro. Otro edificio también significativo es la catedral, aunque bastante más moderno. Bueno, la catedral es relativamente nueva, es del año 1898 y no se convirtió en catedral hasta los años 50, ¿no? Nace como una parroquia de barrio. Se llama la Catedral del Buen Pastor hoy en día, también está construida con esta piedra que encontramos un poco en todos los edificios, y cuando se construye tomando como modelo las catedrales góticas alemanas. Ana, pues muchísimas gracias por tu explicación y recomendamos a todo el mundo que no deje de visitar San Sebastián, que tiene todavía ese sabor de la Belle Époque en cada uno de sus rincones. Los domingos soleados en San Sebastián, todo el mundo parece salir a la calle.
Paseos y calles del casco antiguo son un hormiguero. Presenciamos el típico baile de las niñeras y los soldados, o las Iñudes y Archayak. En uno de los extremos del litoral de San Sebastián se encuentra la escultura que Eduardo Chillida bautizó como el peine del viento. La singular expresión artística de este genio vasco se considera un ejemplo de integración entre la escultura y su entorno natural. Dejamos atrás la señorial ciudad de San Sebastián para conocer el centro histórico de Hondarribia. El interesante casco antiguo del pueblo ha sido declarado monumento histórico-artístico e invita a un paseo olvidándonos de horarios. Además del importante patrimonio de este pueblo cada vez más turístico, Hondarribia cuenta con unas envidiables playas. Al acercarnos al reciente puerto deportivo del municipio, pasamos por el viejo barrio de La Marina. En los alrededores del nuevo puerto deportivo se extiende una enorme zona con praderas verdes frente al mar. En el puerto las barcas se bambolean con las domadas olas del Cantábrico. Juncal es guía turística de la localidad de Hondarribia, un municipio costero que en su día estuvo también amurallado. Hoy quedan partes de esa muralla, pero coméntame la Puerta de Santa María, que creo que es la más importante de todas. Bueno, la Puerta de Santa María ha sido siempre la puerta que ha tenido la ciudad para entrar al casco viejo, y es la puerta que entra a la calle Mayor. Encima del arco vemos el escudo de la ciudad, que es muy significativo. El escudo lleva un león, lleva un ángel, un barco con una ballena que habla de la caza de la ballena, y una sirena y un tritón, que son los que traían noticias de mar adentro de la ciudad. En el centro hay un castillo que habla de toda la fortaleza de lo que es la plaza fuerte de Hondarribia, 6 banderas, que son las 6 batallas ganadas por la ciudad, trofeos también ganados por las batallas, y en la parte de arriba la patrona de la ciudad, que es la Virgen de Guadalupe. Un poquito más adelante y sin abandonar también la calle Mayor encontramos la Casa Casadevante, un palacio que hoy cumple las funciones de hotel. La fachada es importante, tiene un frontón partido en el que va colocada la puerta y luego uno de los balcones y 2 columnas que, bueno, pues que cogen prácticamente la mitad de la acera de la calle Mayor. Es una casa muy querida en el pueblo porque es donde se firmó la paz de la batalla de 1638, que es la batalla más importante que hubo en la ciudad. Y ya en la parte final de la calle Mayor encontramos otro de los palacios destacados, es el Palacio de los Zuloaga. Descríbeme un poquito el estilo arquitectónico. El Palacio Zuloaga se sabe que está construido ya en el siglo XVIII. Es un palacio que ha tenido muchas reformas porque es un palacio que ha sufrido mucho con las batallas. El escudo de la familia Zuloaga, una cornisa y el trabajo del alero. El alero de la casa Zuloaga es impresionante, es para mí el más bonito, y aunque parezcan los canes de piedra, son de madera, si no el alero se caería por el peso. La iglesia más importante de Hondarribia se encuentra en el centro del pueblo, es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, y tiene 2 estilos bastante diferentes que se pueden apreciar claramente. Es una iglesia que tiene estilo gótico y añadidos renacentistas, pero está construida también sobre una iglesia anterior, más pequeñita, que era de estilo románico, de la que guarda algunas de sus partes. Justo al lado de esta iglesia llegamos ya a la Plaza de Armas, un lugar donde han sucedido los acontecimientos más importantes de este pueblo, y justo enfrente tenemos la fortaleza de Carlos V. El castillo es la primera fortificación que tiene la ciudad, data del siglo X y está mandada a construir por reyes navarros, cuando Hondarribia pertenece al reino de Navarra. A partir de este castillo se crea una primera muralla medieval, la que hoy en día queda muy poquito. La que vemos ahora es renacentista, es una muralla posterior que se hace en época en que esto ya pertenece al reino de Castilla. Al lado de la sólida fortaleza de Carlos V, es fácil distinguir las trazas del antiguo adarve que recorría la muralla de la villa. Al salir de nuevo a la Plaza de Armas, tenemos tiempo de escrutar las fachadas policromadas que alegran este espacio. Las casas combinan los colores más estridentes sin ningún orden aparente, y el resultado es de lo más pintoresco.
Los tiestos que decoran los balcones de madera o hierro añaden todavía más color al conjunto. La privilegiada ubicación de la villa de Hondarribia y su genuino encanto medieval son un potente reclamo para los visitantes. Muchos acuden en principio seducidos por su precioso litoral y acaban enamorados de este pueblo medieval. A una distancia de tan solo 3 kilómetros de Hondarribia se encuentra la ciudad de Irún. El río Bidasoa, que limita la ciudad por el este, ejerce de frontera natural con Francia. No es de extrañar, por lo tanto, que muchas de sus construcciones populares nos recuerden a las del país vecino. Al dirigirnos hacia el centro de la ciudad, nos encontramos con el Museo Oyaso. Este austero y monumental edificio alberga los restos romanos encontrados en la ciudad de Oyaso. A apenas unos metros del museo se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Juncal. En lo más alto de su campanario, una veleta indica el año de la finalización de su construcción, 1609. Exceptuando la fachada barroca, el templo es un excelente ejemplo de la mezcla de estilos entre el gótico tardío y el gótico vasco. Mientras estábamos dando una vuelta para conocer a fondo la ciudad de Irún, nos hemos encontrado con Cristina y hemos querido hablar con ella para que nos explique un poco qué tal se vive en esta ciudad que tiene aproximadamente unos 60.000 habitantes. Sí, 60.000 habitantes. Es una ciudad que, bueno, en pocos años está subiendo mucho de población. Es una ciudad que está cerca de la frontera con Francia y de las de Guipúzcoa, bueno, pues la segunda más importante después de San Sebastián. ¿A qué se ha dedicado tradicionalmente la mayor parte de la población? ¿Y ha habido algún cambio últimamente, sobre todo a nivel de trabajo? Sí, en Irún, bueno, antiguamente cuando existían las fronteras, mucha de la gente trabajaba en el tema de las aduanas. Al cerrarse las fronteras, se cierran las aduanas, entonces, bueno, pues todo lo que es la gente, la población de aquí tuvo que reinventarse otra vez un poco pues el tema del trabajo porque la mayor parte de la población estaba en el paro. Empezaron a surgir las empresas de transporte, que hoy en día pues, son de las más importantes al estar en la zona fronteriza, y luego el sector servicios también. ¿Consideras que esta ciudad tiene un buen nivel de vida? Sí, además es una ciudad muy tranquila, porque bueno, a pesar de que tiene ya cierto número de habitantes, aquí se vive muy tranquilamente. Tenemos la suerte también de contar, por ejemplo, con Hondarribia, que tiene mar, y de estar cerca de la zona de Navarra, que tiene mucho monte. Entonces, bueno, se vive tranquilamente. Tu explicación nos ha servido para conocer un poquito más las formas de vida de la gente de esta zona. En nuestro paseo por el centro de Irún, encontramos antiguas casas señoriales como el Palacio de Arbelaiz. El palacio albergó grandes personajes regios, entre los que se encuentran Felipe IV y Felipe V. A pocos kilómetros de San Sebastián, en la carretera que conduce de Hernani a Recalde, se ubica un espectacular museo al aire libre. Se trata del Chillida Leku, un sueño del genial escultor hecho realidad. Eduardo Chillida es el escultor vasco más internacional y hemos tenido la suerte de acercarnos hasta el Museo Chillida Leku. Nos acompaña el director de marketing del museo, director de marketing y comunicación, y además su hijo, Luis. Para nuestro público internacional, cuéntanos brevemente la biografía de Eduardo Chillida. Hombre, pues mi padre empezó en el mundo de la escultura el año 1948, que dejó sus estudios de arquitectura, y a partir de ahí pues empezó este camino largo y difícil del arte y bueno, durante toda su vida se dedicó pues, a hacer lo que él creía que debía de hacer, a investigar en el espacio, en los materiales, en la naturaleza, y bueno, hizo una larga obra. Tengo entendido que todo se inicia con la restauración de un caserío del siglo XVI. Cuéntame también ese proceso. Pues bueno, la idea suya parte de alguna manera de lo que él decía, que era tener un lugar donde sus obras, la gente pudiese pasear entre sus obras como quien pasea por la naturaleza, por un bosque. Entonces, pues primero lo que le atrajo fue el caserío, porque el caserío tenía sus raíces aquí muy ancladas desde el siglo XVI. El caserío estaba en ruinas, lo fue restaurando de alguna manera pensando en su obra,
y a la vez fue por el jardín, pues cada obra que hacía la tenía un tiempo y ya empezaba a pensar que esa obra se debía quedar aquí. Y bueno, fue de alguna manera casi una forma orgánica de ir creando el museo durante casi 18 años hasta que se inauguró. Si hay algo que caracteriza también especialmente las obras de Eduardo Chillida es el gran tamaño de sus obras. Claro, para mi padre el tamaño no le importaba, él nunca concebía el tamaño como algo, si algo era grande o pequeño, las cosas tenían una escala, era una comparación. Muchas veces una obra pequeña tiene una gran escala, lo que pasa es que es una gran escala porque nosotros deberíamos de ser muy pequeños comparados con la obra, o sea, él trabajaba mucho más el concepto de escala que el de tamaño. Le encantaba la obra pública, que pertenecía a todo el mundo, pero en un lugar público una obra tiene que tener la escala de ese lugar, como muchas obras de estas están a escala del lugar donde se encuentran. Entonces, por eso, más que el tamaño, lo que apreciaba era que las obras tuviesen esa escala. Eduardo Chillida sentía una especial debilidad por crear obras públicas. Cuéntame el motivo. Pues bueno, el motivo era principalmente ese hecho de que él nunca aceptó el que una obra se multiplicase, nunca trabajó en múltiples, cada obra era única. Pero para llegar a la gente él creía que con una sola obra en un lugar público esa obra pertenece a todos, cualquiera de sus monumentos, pues ya puede ser el Peine del Viento aquí, o la de Berlín en Alemania, o en Estados Unidos en Houston o en Dallas, pues son obras que pertenecen a todos. Entonces eso creía que era una forma de llegar a la gente, pero a través de una sola obra. Nunca creyó en la idea de multiplicar las obras, sino más bien en multiplicar a los propietarios de esas obras. En el interior de este gran caserío del que ya hemos hablado se encuentran otro tipo de obras. Cuéntame en qué formatos y en qué materiales. Hombre, el interior del caserío alberga de alguna manera esos trabajos a menor escala y esos materiales que no pueden estar en el exterior. A él le encantaba la naturaleza, por eso quería este paisaje natural donde las obras convivían con la naturaleza. En el interior encontramos obras en alabastro, obras en papel, otro tipo de materiales que no pueden estar en el exterior, también hay algunas de hierro, pero el museo está vivo, el museo siempre está moviendo las obras, hay unas que se van, otras que vuelven, entonces a él le interesaba mucho esa idea de un museo vivo. Chillida mencionaba a menudo un término que se conoce como el aroma. Descríbenos ese concepto. Pues para él el aroma era un poco el camino hacia una obra, él empezaba a trabajar en unas obras de una escala más pequeña, a las cuales denominaba aromas porque según iba creciendo la escala de la obra iba siendo otra, cambiaba cosas, pero mantenía ese aroma en común. El aroma de alguna manera es el camino que llevaba hacia una obra. Él ante una obra pequeña se imaginaba que él era un hombrecito pequeño y de esa manera iba buscando la escala, pero siempre al crecer la obra ese aroma permanecía, entonces esa sensación de que era un camino que iba recorriendo, pero en otro momento, en otras circunstancias, inevitablemente cambiaba. Luis, y ya entrando en el terreno personal y para finalizar la entrevista, sí que me gustaría que me dieras tu opinión sobre por qué tu padre creó este museo tan cambiante y al aire libre. Pues de alguna manera es como fue siempre su obra era cambiante, como te digo, desde el aroma siempre iba cambiando, entonces a él esa sensación que es lo que nos produce la naturaleza. Ahora estamos en invierno, los árboles están sin flores, etcétera. El museo ya la naturaleza produce una sensación muy cambiante. Él quería esa sensación de obra viva. Después tenemos muchas representaciones musicales, de otro tipo de artes en el museo, lo cual da una vida que hace que el museo pase a formar parte del tejido cultural de nuestro país. Luis Chillida, ha sido un auténtico honor que nos pudieran explicar de primera mano los pensamientos de un gran escultor como es tu padre. Bueno, pues muchas gracias. Con el bosque imposible y cambiante de Chillida, nos despedimos hasta la siguiente ruta.